Disculpen, se me fue la luz aquí, entonces tuve que reiniciar la sesión. De todas formas, la sesión de hoy va a ser de dos partes. El de probabilidad estadística, y rápido y continuamos con el siguiente con el curso. El de probabilidad estadística lo tuve que dejar en pausa, porque antes de probabilidad estadística les tengo que enseñar matemáticas discretas. Hay que aprender a contar. Me gusta empezar desde cero todos mis cursos. Doy por sentado de que no saben absolutamente nada del tema y entonces empiezo desde las bases hasta volvernos expertos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahí están mis repositorios, son de ustedes. Todo el conocimiento que yo tengo, lo poco que sé, está compartido con ustedes. Entonces vamos a continuar. De hecho, como ven, soy fan del software libre, me encanta el software libre, y estoy hablando de software libre, no de código abierto, pero a mí me gusta el software libre sin copyleft. Me gusta que ustedes puedan decidir qué hacer con lo que están aprendiendo. Entonces, bueno, a partir de todo este concepto de software libre y código abierto y todo esto, nació un proyecto que fue el proyecto GNU o GNU. Este proyecto fue creado por Richard Stallman y el acrónimo es GNU, no es Unix. Richard Stallman programa en Lisp y esta es una estructura muy utilizada, de hecho es una función recursiva que utilizan normalmente cuando hacen programación funcional. GNU es un proyecto que lo que trata de hacer es traerse todos los comandos y funcionalidades de Unix a una plataforma libre, bajo una licencia GNU GPL. Si ustedes le pican a la liga de GNU, van a encontrarse todos los proyectos de GNU. Este proyecto, por ahí de los 80s y 90s, estaba muy enfocado a crear su propio sistema Unix, un clon de Unix totalmente independiente, con código independiente, que no dependía de ningún tipo de licenciamiento y que estaba liberado bajo una licencia GPL. Lo único que le faltaba a este proyecto era un kernel. El kernel que iban a utilizar para este proyecto se llama Hort. Este proyecto, pues está en pausa desde los 90s. ¿Por qué está en pausa? Porque el 25 de agosto de 1991, un chavito que estaba estudiando allá en Finlandia, llamado Linus Torvalds, de tarea le dejaron hacer un kernel. Lo desarrolló y tuvo una excelente idea. Lo compartió bajo una licencia GPL. Este chavito es este señor que ya está echando papada, que se llama Linus Torvalds. Y fue un proyecto escolar. Estaba estudiando ciencias de la computación, invirtió $3,500, se compró un procesador 386 y empezó a crear su propio kernel. Y se dio cuenta de que era bueno y lo compartió. Y a partir de este proyecto escolar nació el kernel de Linux. GNU y Linux son cosas distintas y es ahí en donde tenemos que hacer cierto tipo de diferencias. El kernel de Linux funciona en Ubuntu, funciona en CentOS, inclusive el subsistema de Linux para Windows ya también utiliza el kernel de Linux, pero además Android está basado en el kernel de Linux. El kernel que utiliza Android es un Linux. En un principio era un Linux modificado, ahora es un Linux que todo el conocimiento de Android se lo pasaron al kernel vainilla y todo el kernel de Android es un Linux ¿cómo se llama? De kernel.org.
Kernel.org es donde están todas las versiones de Linux, del kernel de Linux. Entonces ustedes pueden tener un Linux sin GNU. En este caso, Android utiliza solamente el kernel y alrededor está todo el sistema de Android. Y luego tenemos las distribuciones de Linux, que es así, son GNU Linux, porque tiene todas las herramientas de GNU y utiliza el kernel de forma central. ¿Sí se entiende la diferencia entre lo que es GNU y el kernel? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Es entendible? Ok. A partir de esto, se generaron varias distribuciones de Linux. De hecho, por ahí también de finales de principios de la década pasada, yo hice mi propia distribución de Linux, se llamaba NoPix a la mexicana. Dejé de hacerla. Y aquí donde dice DistroWatch, ustedes van a tener un listado de las distribuciones más populares. Son varias centenas de distribuciones de Linux, pero si ustedes ven, ¿dónde está? Estas son las que se consideran más populares: MX Linux, Manjaro, Mint, Ubuntu, Debian, Elementary, Solus, Fedora, Popl, Arch, CentOS, OpenSUSE, perdón, todas estas son distribuciones de Linux. ¿Qué es una distribución? Ay, perdón, ya vi una invitación en el chat de WhatsApp, ahorita lo vemos. ¿Qué es una distribución? Como es código libre y ustedes lo pueden tomar y sacar sus propias versiones de lo que sean, una distribución es eso. Yo empaqueto lo que considero que es importante del proyecto GNU Linux, le coloco algunas cosas adicionales y lo distribuyo. Por eso se llama distribución. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la distribución que es Debian, y sobre Debian se basa Ubuntu. Y sobre Ubuntu se basan otras distribuciones. O tengo, por ejemplo, Fedora y CentOS, y sobre Fedora y CentOS yo puedo hacer mi propia distribución. Lo que yo hice por ahí de los 90s, había una distribución llamada Nopix. Fue el primer Live CD que existió. La hizo un alemán. De hecho, esto está en alemán, como pueden apreciar. Esta fue la primera distribución de Linux que funcionaba en un Live CD. Esto significaba en aquellos tiempos, cuando había CD-ROMs, que ustedes metían el CD-ROM, se levantaba la imagen y tenían un Linux sin necesidad de instalarlo en su disco duro. Ahorita ya lo hacemos con las USBs, etcétera, etcétera, pero en aquellos tiempos era a través de CDs. El problema con esta distribución es que no tenía la ñ en un principio. No estaba configurada para el español, sino que estaba en alemán o en inglés. Y a mí me chocaba eso. Entonces tomé la distribución. De hecho, Nopix es una metadistro. Me permite generar distribuciones de las distribuciones. Y entonces configuré todo este sistema para que estuviera en español mexicano. El teclado, los mensajes de inicio, todo estaba en español y ya tenía las famosas señas ya preconfiguradas para teclado latinoamericano. Y durante año y medio, yo hacía mi propia distribución. Cualquier persona puede hacerlo. No se requieren de demasiados conocimientos, lo que se necesita es un poquito de conocimiento y un poquito de disciplina. Ya después ya no tuve tiempo, dejé de hacer la distribución, pero todavía algunas personas me recuerdan por haber hecho eso hace algunos años. Las distribuciones me permiten a mí darle usos específicos a todo este stack de tecnologías de Linux. Rafael, ¿cualquier persona puede hacer su sistema operativo tomando como el base el kernel? Sí, así es. De hecho, yo les podría decir que las máquinas virtuales que les estoy dando
son mi propia distribución de Linux. Están basadas en Ubuntu y en CentOS, pero tienen todo lo necesario para poder correr mis cursos. Entonces, en teoría, y siendo bastante estrictos, lo que ustedes están teniendo en mi máquina virtual es mi propia distribución. Y sí, Rafael, cualquier persona puede generar su propia distribución y si está bajo una licencia GPL, nadie te va a demandar. ¿Cuál es el problema? Si tú haces tu distribución a partir de Red Hat Enterprise Linux, sí te van a demandar. Si tú quieres hacer tu propia distribución, hazla sobre CentOS, hazla sobre Fedora, hazla sobre Debian y hazla sobre Ubuntu, porque esas sí son libres. Red Hat Enterprise Linux no es libre. Los binarios son propietarios. ¿Ok? Entonces sí, eres libre de hacer tu propia distribución. Y hay un proyecto, por cierto, ya que quieres hacer tu propia distribución. El proyecto se llama Linux from Scratch. Se los voy a colocar aquí en el chat. Linux from Scratch realmente es un libro que les dice paso por paso cómo pueden crear ustedes su propia distribución desde cero. Si tú quieres hacer tu propia distro, lo que yo te recomiendo es que te vengas aquí a Linux from Scratch y revises de qué se trata. Si ustedes se fijan, es un libro, no es código. Pero a partir de ahí, desde cero totalmente, pueden construir su propia distribución. Ahora, tenemos muchísimas distribuciones, cada quien le mete lo que quiere. Esto no es bueno para el negocio. De hecho, una de las grandes críticas que hacían hace mucho tiempo respecto a Linux era que el mercado estaba muy fragmentado, que había demasiadas distribuciones. Esto sí fue un grave problema, porque nuevamente tú tienes que distribuir, si tú vas a generar, no sé, tengo un sistema de contabilidad para Linux. Ok, tiene un sistema de contabilidad, pero ¿para cuál Linux? ¿El Linux de Red Hat? ¿El Linux de Ubuntu? ¿El Linux de Debian? ¿El Linux de Slackware? ¿Qué Linux es el que estás utilizando? Ah, no, pues utilizo todos los Linux, ¿sí? ¿Sabes que hay distintas bibliotecas para cada Linux? ¿Sabes que tienes que hacer un paquete para cada biblioteca, para cada distribución de Linux? Y entonces era un problema para el fabricante que no hacía distros. ¿Por qué? Porque tenía yo que hacer múltiples versiones de mi software para ser cargado dentro de un sistema Linux. Era un verdadero problema. De hecho, por ahí se hablaba de la famosa pesadilla de dependencias. Y todavía la tenemos. De hecho fue por lo que me cambié de CentOS a Ubuntu. Las bibliotecas son muy distintas entre las que tiene CentOS y las que tiene Ubuntu. Las bibliotecas más actualizadas para mi proyecto están en Ubuntu. Y entonces tomé la decisión de pasar de CentOS a Ubuntu. Fue una decisión personal de dónde quería yo utilizar mis máquinas virtuales. Todo esto era todavía más complejo hasta que nació la Linux Foundation. La Linux Foundation es una organización en donde están IBM, Red Hat, Debian, etcétera, etcétera, que genera las bases de cómo hacer una distribución de Linux que sea compatible con distintos sistemas. Y entonces aquí les dice cómo funciona la accesibilidad. Por ejemplo,
un Linux de grado de carrier, es decir, para grandes volúmenes, para infraestructura, como está el kernel, LSB, Linux Standard Base, que es la especificación de Linux, muy parecida a POSIX. Y entonces, si ustedes quieren hacer su propia distribución, les recomiendo que se vengan aquí, porque aquí les dice, oye, tienes que utilizar estas bibliotecas, estos paquetes están permitidos, la estructura la haces de esta manera. Son las directrices para hacer tu propia distribución y que esta distribución pueda ser compatible con software que no depende de una distro, sino que tú puedes utilizar. La Linux Foundation también es, digamos que la madre de la Cloud Native Computing Foundation. Linux ya evolucionó. Por eso nació mi proyecto de CloudEvel. Porque ahora Linux está en la nube. Y ustedes con lo que se van a topar, ya sea en AWS o en Google Compute o en Azure o en otros proveedores, son máquinas Linux que están instanciadas dentro de infraestructura a partir de la nube. Y entonces tengo esta iniciativa que salió de la Linux Foundation. Esto se está haciendo cada vez más complejo. Empezamos primero con un sistema operativo que es un chavo en Finlandia, y ahora tenemos decenas de miles de servidores Linux que trabajan en la nube y que no necesitan instalarse de manera tradicional. Ahorita te platico de i3WM, déjalo, lo guardo. Linux Standard Base es un proyecto para homologar los entornos basados en Linux, y estas son las especificaciones. Como pueden ver, Linux ha hecho pues mucha historia. Linux ya no es un proyecto nuevo, nació en el 91, está a punto de cumplir 30 años el proyecto. Entonces, pues ya ha madurado y hay una industria impresionante sobre Linux. Linux se está volviendo la plataforma de facto, pues prácticamente, bueno, GNU Linux para todos los servicios en la nube. Y Linux está en Android. Esto significa que está en prácticamente todos los dispositivos móviles que ustedes están utilizando, con excepción de los basados en iOS. Como les decía, yo hice mucha política hace algunos años, ahorita soy totalmente técnico, y alguna vez en el Senado de la República, de hecho me lo critican mucho, yo les dije que habíamos ganado la batalla, eso fue hace casi 10 años, de que el software libre ya era un hecho, ya no era necesario hablar de evangelistas, sino que era necesario de hablar de tecnología, era necesario de hablar de negocios, era necesario hablar de aplicaciones del software libre, porque ya pelear por el software libre ya no tenía sentido. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, y es ahí en donde tengo muchos problemas con muchos buenos amigos, es que necesitamos apropiarnos de la tecnología. Seguimos en Latinoamérica siendo usuarios de tecnología. La innovación, la creación de nuevas formas de hacer las cosas, generar nuevos negocios, esos famosos unicornios que las startups no supieron hacer y que el entorno de innovación y que el ecosistema jamás funcionaron, se debe a que nosotros no nos hemos apropiado de la tecnología. ¿Cómo podemos hacer tecnología disruptiva en Latinoamérica si no sabemos de tecnología? Y es por eso porque lo que nacieron estos proyectos. Allí está el software libre. El software libre está para usarse. Lo que necesitamos son personas que lo desarrollen. Y es por eso por lo que nació este proyecto. Y es por eso por lo que estamos aquí. Lo que me interesa es que sean buenos usuarios, pero no para que lo guarden en un cajón,
sino para que esa idea de hacer una distro, esa idea de hacer una aplicación, esa idea de tener una nube que haga cierto tipo de cosas, se cristalice con conocimiento y sobre todo con experiencia en la tecnología con la que estamos trabajando. Ese es el objetivo tanto de CloudDevel como de Pythonista. Como pueden ver, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que Latinoamérica ya merece la oportunidad de tener contenidos de calidad y ya tenemos que dejar de ser usuarios de tecnología y convertirnos en verdaderos tecnólogos y fuentes de proyectos de innovación. De eso se trata. Entonces, bueno, como les dije, el día de hoy iba a ser teórico, vamos al siguiente capítulo, en donde vamos a ver de manera muy rápida lo que es un sistema. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Y bueno, como no doy por sentado absolutamente nada, vamos a hablar del sistema de cómputo. Tenemos 20 minutos, no voy a acabar, pero vamos a trabajar con esto. Los sistemas de cómputo están conformados primordialmente, de hecho de manera tradicional, por hardware y software. De forma general son los componentes físicos del sistema y software que corresponde a la entrada, procesamiento, almacenamiento, transmisión o despliegue de datos por medio del hardware. Muy fácil. El hardware es lo que puedes patear y el software es lo único que puedes hacer es recordarle a su mamacita. Todo aquello que no puedas patear es software y todo aquello que puedas patear, golpear o quemar es hardware. Rafael, deberías aplicarla con Miguel de Icaza en la Facultad de Ciencias. Híjole, Rafael. Hace algunos años tuve un pleito muy fuerte con Miguel de Icaza. No nos llevamos nada bien. De hecho, no nos odiamos, pero sí no nos tragamos. Luego, esa es una triste historia que luego platicaremos. Entonces, bueno, de hecho, Miguel de Icaza y yo somos de la misma edad, nada más que él estudió en ciencias y yo estudié en la Ibero. Entonces tenemos mentalidades muy distintas. Bueno, vamos a continuar. Ya no me recuerden de eso porque sí fue un pleitazo. Bueno, hardware. Los componentes principales de los equipos de cómputo modernos son una unidad central de procesamiento, CPU, un dispositivo de entrada y salida, memoria de acceso aleatorio o RAM y un sistema de almacenamiento. Obviamente también tenemos, en dispositivos de entrada y salida, también hablamos de red. La unidad central de procesamiento es el componente primordial del equipo de cómputo y consiste en uno o más núcleos de procesamiento que reciben instrucciones aritméticas muy básicas, pero que son capaces de realizar miles de millones de cálculos por segundo. El procesador es capaz de realizar operaciones aritméticas con paquetes de datos de hasta cierto tamaño para cada ciclo del procesador. El tamaño de cada paquete se mide en bits. Entonces, en un ciclo del procesador, yo puedo procesar 32 o 64 bits. Es el tamaño de los paquetes que en un giro del procesador pueden ser, como dice su nombre, procesados. La unidad de procesamiento contiene un conjunto de instrucciones muy limitadas. A estas instrucciones se les conoce como lenguaje máquina o ensamblador, siendo que la CPU solo se realiza operaciones con datos, es necesario que exista un flujo de datos. Los datos y las instrucciones, que a su vez también son datos, entran y salen de un procesador por medio de un bus, en el cual convergen diversas interfaces de diversos puertos. Y entonces, si son viejitos o tienen un dispositivo muy básico, tienen los puertos seriales. Los puertos paralelos eran los que antes se utilizaban para las impresoras. Actualmente tenemos un puerto USB. Tenemos los PCI, CPCI, etcétera, etcétera. AGP, que también es viejo. VGA, que era el de video viejo. HDMI. SCSI, ATA y SATA. Y solamente son una pequeña parte.
Esto es lo que me permite a mí conectar dispositivos y que estos dispositivos se comuniquen con el sistema. Al final de cuentas, cada uno es un bus. La memoria tiene su propio bus. Pueden preguntar en cualquier momento, ¿eh? Y a través de los buses yo conecto dispositivos que pueden ser de dos tipos, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los de entrada son aquellos que envían información al bus, tal como es el caso de los teclados, los dispositivos apuntadores, las cámaras, las pantallas tácticas y sensores en general. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben la información del bus, la despliegan y la despliegan o interpretan, tal como es el caso de los monitores, las impresoras, los reveladores, los servomotores, etcétera, etcétera. Aquí estoy hablando de sistemas de cómputo genéricos. No estoy hablando de servidores, no estoy hablando únicamente de máquinas personales, sino que también podemos hablar de dispositivos pequeños, como lo puede ser un Arduino o como lo puede ser, por ejemplo, una Raspberry Pi. ¿Todo bien? A ver, Isaac, las velocidades de los buses en el determinado no se pueden convertir en cuellos de botella. Sí, Isaac. De hecho, por eso existe el concepto de cómputo en memoria. Existe cierto tipo de bus que tiene mayor ancho de banda. El bus de la memoria tiene mucho más ancho de banda que lo que pudiera tener, por ejemplo, el bus de USB o el bus que utilizamos ¿cómo se llama? Para el disco duro. Actualmente tenemos PCIe, NVMe y SATA, por ejemplo, para los discos duros. Este bus es mucho más lento que el bus que yo tengo del CPU a la memoria. Si yo quiero hacer transacciones más rápidas, tengo que pasar los datos a memoria para que sean procesados de manera más óptima. De ahí nacen proyectos como, por ejemplo, Spark, que es cómputo en memoria. Los buses depende de su capacidad. Es por eso por lo que el bus de USB 2 es más lento que el bus de USB 3. USB-C, por ejemplo, USB-C, que es lo último, me permite transferencias de 10 y 20 gigabits por segundo. Ese es el estándar USB-C. En el caso de USB, de USB 2, creo que era de 6 gigabits por segundo. Dependiendo de la tecnología, conforme va avanzando, el bus me permite mayores transferencias de datos. Por ejemplo, NVMe Express, que es cuando nosotros utilizamos discos de estado sólido en las computadoras y en las laptops, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es colocar no un disco duro, sino una tarjeta de memoria que funciona como disco duro. Si nosotros queremos hacer operaciones de lectura y escritura rápidas sin necesidad de un disco duro mecánico, utilizamos esta tecnología. Se conecta a través de un bus PCI. Y esto es más rápido que SATA. SATA es el bus del disco duro mecánico, por ejemplo. O puedes conectar un disco duro de estado sólido, pero a través de esta interfaz. SATA es más lenta que PCIe y es todavía más lenta que el bus de memoria. Entonces la respuesta es sí. Dependiendo del bus, tú te puedes topar con cuellos de botella. ¿Por qué? Porque USB te permite conectarte a múltiples dispositivos. El bus de la memoria solamente se conecta a uno o dos bancos de memoria.
de ahí tenemos varios dispositivos. Y bueno, esto es lo tradicional, dispositivos de entrada y salida, pero tenemos también dispositivos bidireccionales. Son dispositivos que permiten un flujo en ambas direcciones de datos. Esto es lo normal en estos momentos. Sí, efectivamente tú tienes una cámara, pero no solo extraes información de la cámara, sino que puedes mandar instrucciones a la cámara. Tenemos la memoria RAM, Random Access Memory. Es la memoria en la que yo hago las operaciones. Es donde yo guardo la información de una sesión y durante esta sesión es con lo que yo voy a estar trabajando. Por lo general, es memoria volátil, es memoria que cuando yo apago la computadora, la información que estaba en esta memoria desaparece, deja de existir. La capacidad de almacenamiento se mide en bytes. Un byte es 8 bits. En el caso de los dispositivos pequeños, como ocurre con los Arduinos, la memoria RAM es muy pequeña, hablando de kilobytes. En el caso de dispositivos personales como las PCs, las tabletas y los teléfonos, ya estamos hablando de gigabytes, que son 1.048.567 bytes. Los servidores, los más grandes, pues ya manejan terabytes directamente dentro de la memoria. Estamos hablando aquí de millardos. Es 1.073.000.741.864 bytes. La memoria RAM es algo que nos permite a nosotros tener mejores operaciones. Debido a que el bus está optimizado para las operaciones con CPU, aquello que está en la RAM es más rápido de procesar. Tenemos además dispositivos y medios de almacenamiento. Tenemos los discos duros, los DVDs, las USBs, los pendrive, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos tener hasta zettabytes o heptabytes. Y hay algo que son estas cositas que no las vamos a ver normalmente en una máquina, a menos de que la destapemos, pero sí sobre todo en los Arduinos y en las Raspberry Pis, que son los chips ROM, David. Las memorias Intel Optane son una especie de caché, David. Como las operaciones de bus son lentas en el disco duro utilizando SATA, lo que tú vas a hacer es los archivos más utilizados los vas a guardar en un sitio con memoria optimizada, como sucede con las Optane. Optane lo que te permite, por ejemplo, ahí puedes, por ejemplo, colocar el sistema de arranque del sistema operativo. O puedes utilizar un caché de todas aquellas archivos que más utilizas, los colocas ahí. Y entonces es un intermediario entre el disco duro. Aquellos recursos, aquellos elementos que más utilices, se guardan en Optane. Y entonces tienes acceso más rápido a ellos. Y esto tiene mucho que ver, que bueno que haces la pregunta, con cómo escoges tus discos duros. Les comento, a lo mejor no me presenté bien, yo soy subdirector en una dependencia de la UNAM, de la de GIR en particular. Si ustedes estudiaron en una prepa o en una universidad que estaba incorporada a la UNAM, yo tengo sus calificaciones. Y esas calificaciones las tengo desde hace 30 años. Tengo calificaciones de personas que pasaron por la prepa hace 30 años y tengo calificaciones que en este momento están cursando la prepa. Estoy hablando de que ya tengo varios terabytes de información. Sin embargo, la información que yo tengo de las personas que están cursando la prepa en este momento es mucho más dinámica. Hay muchas más transacciones con las personas que en este momento están en la prepa. Las personas que estuvieron hace 30 años en el bachillerato normalmente no tienen transacciones, únicamente es almacenamiento. Y es ahí en donde tenemos que tomar decisiones cuando compramos servidores. Llega la gente de Oracle, tenemos sistemas basados en Spark, y me vende un sistema. Y entonces me dice, por este sistema que utiliza discos duros de estado sólido, te cuesta, no sé, $1,000,000. Y este sistema que utiliza discos duros, pero discos duros mecánicos, te cuesta $900,000.
La pregunta es, bueno, ¿cómo decido entre un disco de estado sólido y un disco mecánico? Y ahí es en donde viene la decisión. Si tú vas a tener muchas transacciones de lectura y escritura, y esto es algo contraintuitivo, lo que vas a comprar son discos duros, ¿cómo se llama? Mecánicos. Las operaciones de lectura y escritura funcionan muy bien dentro de los discos duros mecánicos. Con los discos duros de estado sólido, si tú haces demasiadas operaciones de lectura y escritura, vas a degradar el medio en el que estás escribiendo. Es mucho más fácil que pierdas información en un disco de estado sólido cuando hay muchas transacciones que en un disco mecánico. Y entonces a largo plazo, este tipo de problemas que te van a dar van a ser mayores si las transacciones las colocas en estado sólido. El estado sólido funciona cuando haces muchas operaciones de lectura. Si lo que vas a hacer es consultar, lo que te conviene es un disco duro de estado sólido. Es por eso por lo que optan, lo que va a hacer es los archivos a los que hago más consultas, pero que modifico menos, los voy a colocar ahí. Y entonces hago operaciones de lectura rápida. Si voy a escribir, lo hago en el disco mecánico. Y ese es el concepto que está detrás de Optan. Así es, por eso se recomienda no desfragmentar el de estado sólido. El de estado sólido se utiliza primordialmente para lectura. Si tú quieres hacer muchas transacciones, cómprate discos duros mecánicos. SCSI sí se utiliza. De hecho, el hijo de SCSI es Serialata. SCSI era una interfaz ya bastante viejita, que fue la primera que tenía un bus rápido para múltiples dispositivos. De hecho, los escáneres, algunas cámaras e inclusive plotters utilizaban esta interfaz, la interfaz SCSI. Esta fue evolucionando y en este momento, ¿cómo se llama? El, el hijo de SCSI es SAS, que es este que ven ustedes aquí, seguramente ya lo han visto, quienes arman sus máquinas, y Serialata. Tenemos ahí SCSI, que también lo utilizan algunos servidores, y esta que no conocía que es SRP, todavía no. SCSI evolucionó y obtuvo varios nombres, pero la tecnología detrás de SCSI fue adoptada por varias interfaces. Sí, de hecho todavía hay SAS, algunos servidores todavía utilizan SAS de manera bastante optimizada, pero lo que ustedes se van a encontrar normalmente es Serialata y ¿cómo se llama? Y pues sí, Serialata es lo que más se utiliza. Y hay SCSI. Sobre todo si tienen ustedes unas NAS o alguna cosa así, van a utilizar ahí SCSI. Bueno, continuando aquí. Las máquinas pequeñas, los dispositivos pequeñitos, los de Internet de las cosas, lo que van a utilizar van a ser chips. Seguramente ustedes van a encontrarse, por ejemplo, con Raspberry Pi, que es la clásica. Y con esto terminamos la sesión de hoy y vamos a continuar mañana. Raspberry Pi tiene una especificación muchísimo más humilde que cualquier computadora personal. Estas son las especificaciones del modelo B. Tiene una tarjeta de red, tiene dos puertos USBs, uno USB 3 y uno aquí. Aquí tiene la RAM, que puede ser de 1 GB, 2 GB o 4 GB. También tiene soporte para USB, para micro HDMI. Déjenme ver. GPIO, HDMI, audio.
Y no me habla de la memoria NAND. Déjenme ver dónde está. Y bueno, tiene su tarjetita para ¿cómo se llama? Para almacenamiento. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Déjenme terminar entonces la sesión de hoy con esto. Estos chips lo que van a tener son instrucciones en memoria no volátil. ROM es Read Only Memory. Estos chips normalmente están embebidos dentro de un sistema y contienen ciertas características en particular. Por ejemplo, los BIOS están en un chip ROM y la manera de acceder a ellos es mucho más compleja que a una memoria tradicional. Existen algunos chips ROM que son programables. Se les conoce como EEPROM. Cuando ustedes van a actualizar el firmware de un dispositivo, lo que van a hacer es escribir sobre un EEPROM. No sé si les ha tocado a ustedes, pero hace un par de años Intel tuvo algunos problemas con sus chips. Y entonces tuvieron ustedes que actualizar el EEPROM de los dispositivos Intel. De hecho, es una actualización de firmware. Y eso se hace a bajo nivel. No lo hace el sistema operativo, sino que el propio CPU, la propia motherboard, tiene que hacer estas actualizaciones. Es más, tienen que apagar la máquina, volverla a encender, que el motherboard tome control y actualice antes de que entre el sistema operativo. Sí, los BIOS son EEPROM, efectivamente, Isaac. Y la actualización de este tipo de memoria es mucho más compleja porque está mucho más a nivel de hardware que a nivel de software. Tenemos los discos ópticos que ya están yéndose para afuera. Tenemos los discos magnéticos que siguen funcionando. Tenemos los dispositivos de memoria no volátil, que son los que se están poniendo de moda. Y bueno, aquí hablamos de los famosos NAND, que tiene mucho que ver con Optane. Que son esas memorias. Que utilizan cierto tipo de puertas lógicas, que son memorias, pero que son memorias no volátiles. Entonces ustedes pueden apagar la computadora y lo que está en esa memoria se conserva. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya nos pasamos el tiempo por 2 minutos. Terminamos esto y ahora sí, ya no acepto a ningún tipo de oyente. El día de mañana ya empezamos con la línea de comando y de ahí para adelante va a ser estar jugando con la línea de comando. Se acabó la teoría, terminamos este capítulo y de aquí en adelante ya empezamos formalmente. Los flip-flops, todo este tipo de cosas. Entonces, terminamos aquí y nos vemos el día de mañana, terminamos el capítulo 2 y ya nos vamos a ir de largo. ¿Ok? Perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana.